Bueno, dentro de la organización del sistema nervioso, diferenciamos a las neuronas y a las células gliales. Asimismo, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Es en el sistema nervioso central en donde encontramos a la médula espinal y partiendo de aquí hablaremos de las distintas estructuras que forman parte del sistema nervioso. La médula espinal va desde la parte inferior del cerebro hasta el final de la columna vertebral. A lo largo de todo este recorrido, los nervios se van a extender hacia todo el cuerpo. Ahora, si realizamos un corte transversal en la médula, distinguimos dos áreas, una interna que está conformada por sustancia gris, dentro tiene somas axónicos que están amielinizados, y un área externa que está formada por sustancia blanca y esta contiene axones mielínicos. Aquí podemos ver que la médula tiene una raíz dorsal y una raíz ventral. La raíz dorsal es aferente, lleva la información sensorial al cerebro. Por otro lado está la raíz ventral, que su función es motora y es eferente. Esta va a llevar la información motora desde el cerebro. Asimismo, los axones de la raíz dorsal provienen de las neuronas unipolares y se encuentran en los ganglios, a nivel de la sustancia gris. En cambio, los axones de la raíz ventral van a partir de neuronas multipolares y se encuentran en las astas ventrales de la sustancia gris también. Entonces, a partir de estas dos raíces identificamos 31 pares de nervios raquídeos, que son 8 pares cervicales, 12 pares torácicos, 5 pares lumbares, 5 pares sacros y un par coxígeno. El mesencéfalo es la porción del sistema nervioso central situada entre el cerebro y protuberancia. Comprende a los tubérculos cuadrigéminos, los pedúnculos cerebrales y el acueducto de Silvio. Además contiene la sustancia negra y el núcleo rojo. Interviene en el control de los movimientos oculares, en el control de los músculos esqueléticos y en los núcleos del sistema visual y auditivo. El puente troncoencefálico es la parte más abultada del tronco del encéfalo, motivo por el cual también recibe el nombre de protuberancia anular. Está situado entre las otras dos estructuras anatómicas principales de esta porción del encéfalo. Por su parte superior limita con el mesencéfalo, mientras que su borde inferior está en contacto con el bulbo raquídeo. La protuberancia está compuesta principalmente por neuronas y células gliales. El bulbo raquídeo es la parte terminal del tronco encefálico. Está localizada entre el puente y la médula espinal. Algunas de las estructuras que se encuentran dentro del bulbo raquídeo son núcleo ambiguo, del tracto solitario, dorsal del vago y del trigémino. Estructuras subcorticales. Diencéfalo. El diencéfalo es una estructura próxima al tallo cerebral ocupando una posición central entre los hemisferios cerebrales. Tiene 4 estructuras: hipotálamo, tálamo, epitálamo y subtálamo. Tálamo. El tálamo se encuentra ubicado en la parte central del cerebro. Se encarga de enviar mensajes procedentes de los órganos sensoriales a la corteza cerebral. Tiene 5 núcleos talámicos. Primero, núcleos sensoriales. Aquí está el núcleo geniculado lateral, núcleo geniculado medial, núcleo ventral posterolateral y el núcleo ventral posteromedial. Segundo, núcleos motores. Aquí se encuentra el núcleo ventral lateral y el núcleo ventral anterior. Tercero, núcleos límbicos. Aquí está el núcleo anterior y el núcleo dorsomedial. Cuarto, núcleos multimodales. Dentro de este está el núcleo pulvinar. Quinto, núcleos intralaminares. Aquí se encuentra el núcleo reticular, intralaminar y centromediano. Hipotálamo. El hipotálamo es una zona del cerebro que produce hormonas que controlan la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca. También cuenta con conexiones aferentes que provienen de las estructuras límbicas, tálamo y corteza cerebral, asimismo como aferentes viscerales y somáticas. Sus eferencias se dirigen hacia estructuras como la hipófisis, núcleos anteriores del tálamo y el hipocampo. Aquí también está la alimentación, función autónoma, temperatura corporal, función endocrina, ritmo cardíaco y expresiones de emoción. El sistema límbico. El sistema límbico es un grupo o circuito de estructuras nerviosas, el cual tiene funciones cruciales de diferentes procesos.
Límbico influye en emociones y sentimientos, memoria y aprendizaje, respuestas homeostáticas, conducta sexual, motivación, hambre, placer y activación del sistema nervioso autónomo. El sistema límbico se divide en diferentes áreas. La primera área, el óvulo límbico, comprende del giro subcalloso, el giro cingulado y el giro parahipocampal. La corteza cingulada tiene varias conexiones con la corteza cerebral, influyendo en la experiencia emocional, sus aferencias del núcleo anterior del tálamo y las deferencias al giro parahipocampal. El giro parahipocampal tiene aferencias del giro cingulado y eferencias hacia la corteza entorrinal. Segunda área macro, tenemos la formación hipocámpica, que comprende el giro dentado, el hipocampo y el subículum. La estructura más importante, el hipocampo, está involucrada en el archivo y almacenamiento de información de la memoria a corto plazo. Recibe sus aferencias del giro parahipocampal a través de la corteza entorrinal. Las aferencias las envía al cuerpo mamilar a través del fornix. Tiene núcleos y anexos, los cuales comprenden el núcleo anterior del tálamo, la amígdala, el área septal, los cuerpos mamilares, el fornix y el hipotálamo. El núcleo interior del tálamo recibe sus referencias de la información somatosensorial y de los cuerpos mamilares y envía sus referencias hacia la amígdala y el giro cingulado. La amígdala es una red subyacente de la emoción y motivación, se le suele asociar con el miedo. Recibe referencias desde el tálamo y envía sus referencias hacia el hipocampo. Los cuerpos mamilares reciben sus referencias del hipocampo a través del fornix y envían sus referencias a los núcleos anteriores. El fornix recibe sus referencias desde el hipocampo y envía sus referencias al cuerpo mamilar. El tálamo recibe sus referencias del hipocampo a través del fornix, envía sus referencias hacia la hipófisis y hacia núcleos simpáticos y parasimpáticos del tallo cerebral. El cerebelo. El cerebelo es una estructura del sistema nervioso central, se encuentra alojada en la cara dorsal del tallo cerebral junto al bulbo y al puente. Está conformado por una capa de sustancia gris llamado corteza cerebelosa porque envuelve a la sustancia blanca. Esta corteza está formada por 3 capas horizontales. En la superficie se encuentra la capa molecular conformada por células estrelladas y por interneuronas. Luego tenemos a la capa intermedia, llamada capa de células de Purkinje, que se encargan de recibir información de la médula espinal, formación reticular y núcleos pontinuos del tronco cerebral. Finalmente tenemos a la capa más interna, denominada capa granular, conformada por interneuronas, células glandulares y células de Golgi, siendo las de Purkinje las únicas células de proyección. Los núcleos están compuestos por sustancia gris y se ubican en la parte más profunda de la corteza cerebelosa. Estos comprenden el núcleo fastigio, núcleos interpuestos y el núcleo dendado. El cerebelo está dividido en 3 lóbulos, anterior y posterior y flóculo nodular. La información eferente del cerebelo procede desde la zona lateral del encéfalo. Asimismo, recibe múltiples señales corticales aferentes a través de los núcleos pontinos. Su función principal es coordinar las vías sensitivas y motoras, así como controlar el equilibrio y movimientos oculares. A continuación, los hemisferios cerebrales. El cerebro está dividido en 2 grandes partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, que están conectados entre sí por unas fibras conocidas como cuerpo calloso. En el hemisferio izquierdo se lleva a cabo tareas muy importantes, como el cálculo, el razonamiento y el lenguaje. En el hemisferio derecho se lleva a cabo tareas relacionadas con la intuición y la creatividad. Sí, este hemisferio se encarga de la música y el arte. Es interesante ver que el hemisferio derecho se encarga del control de la parte izquierda de nuestro cuerpo y el izquierdo de la parte derecha. Es importante saber que cada hemisferio tiene un número de pliegues llamados giros, separados por surcos, siendo estas las hendiduras. Corteza cerebral. Es la estructura más evolucionada de la especie humana. Tiene un grupo de somas, sustancia gris y 6 capas horizontales de células. Las cisuras nos permitirán delimitar los lóbulos. En la primera tenemos la cisura de Silvio, que separa el lóbulo temporal del frontal y parietal. Además tenemos la cisura de Rolando o central. Esta separa la frontal de la parietal. Y la cisura parieto-occipital, que divide el lóbulo parietal del occipital.
El lóbulo frontal está situado en la parte anterior por delante del surco central, cumple funciones motoras, de razonamiento y resolución de problemas, parte del lenguaje y emociones. Se encuentra por detrás de la cisura de Rolando y por encima de la cisura lateral. Se encarga de percepciones exteriores y externas, sensibilidad, tacto, presión, temperatura y dolor. Lóbulo temporal. Está situado frente al lóbulo occipital debajo de la cisura de Silvio. Cumple funciones visuales complejas como el reconocimiento de objetos. Se encarga de la audición, equilibrio y coordinación. Lóbulo occipital. Situado en la parte posterior del cerebro, encargado de producción de imágenes. En el lóbulo frontal tenemos superior, media e inferior, además de giros opercular, triangular y bitaria. En la parte parietal existen lóbulo superior e inferior y un giro supramarginal y angular, además de un giro poscentral. En la parte temporal tenemos superior, medio e inferior. Brodmann dividió la corteza cerebral en 47 regiones distintas. A continuación les presentamos los lugares y áreas más complejas. La sustancia blanca está formada por millones de axones mielinizados que conectan a los distintos elementos del sistema nervioso central. Además, tienen 3 tipos de fibras. Fibras transversales. Están formadas por axones que conectan entre sí estructuras entre ambos hemisferios, se ubican en el cuerpo calloso y son las de mayor tamaño. Fibras de proyección, encargadas de conectar zonas de la corteza cerebral con estructuras profundas del cerebro. Existen 2 tipos, corticopetales y fibras corticofugales. Fibras de asociación, conjunto de tractos nerviosos que permiten conectar diferentes áreas de la corteza cerebral de un mismo hemisferio. Existen fibras cortas que conectan áreas o giros y fibras largas que conectan áreas distintas o lejanas.